Bienvenidos a un nuevo episodio de La Memoria del Alma, llamado Heredar la escasez económica. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu relación con el dinero. Quiero que durante los próximos minutos escuches este episodio con el corazón abierto, porque quizás descubras que muchos de los problemas económicos que has vivido no comenzaron contigo. Quizás descubras que llevas años intentando resolver algo que pertenece a una historia mucho más antigua, una historia que empezó antes de que nacieras. Porque cuando hablamos de herencias familiares, solemos pensar en una casa, unas tierras, unas joyas o una cuenta bancaria. Sin embargo, existen otro tipo de herencias mucho más poderosas y mucho más fácil de detectar: la herencia emocional, la herencia inconsciente, la herencia de creencias, miedos, comportamientos y programas que pasan de generación en generación. Y dentro de todas esas herencias invisibles, una de las más frecuentes es la escasez económica. A lo largo de mi trabajo acompañando a personas, he observado algo que se repite constantemente. Personas inteligentes, trabajadoras, preparadas, comprometidas, pero que hacen cursos, que se esfuerzan, que emprenden, que buscan oportunidades y que aún así sienten que el dinero nunca termina de fluir. Parece que cada vez que avanzan aparece un obstáculo. Cada vez que mejoran surge un gasto inesperado. Cada vez que empiezan a prosperar, algo ocurre y vuelven al punto de partida. Y muchas veces esas personas llegan a la conclusión de que tienen mala suerte, que el universo no las apoya, que no nacieron para prosperar, pero la realidad suele ser muy diferente. Porque detrás de esos bloqueos económicos suelen existir lealtades invisibles, profundamente arraigadas en el sistema familiar. Las lealtades invisibles son compromisos inconscientes que mantenemos con las personas que forman parte de nuestro árbol genealógico. Son pactos silenciosos que hacemos desde el amor infantil, un amor tan profundo que estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad, nuestra salud o nuestra prosperidad con tal de seguir perteneciendo al clan. Desde pequeños aprendemos que para sobrevivir necesitamos sentirnos parte de nuestra familia. Necesitamos sentir que somos aceptados. Necesitamos sentir que pertenecemos. Y para lograrlo, comenzamos a copiar comportamientos, emociones, creencias y formas de ver el mundo. Lo hacemos sin darnos cuenta. No es algo consciente. Simplemente ocurre. Observamos cómo viven nuestros padres, cómo hablan del dinero, cómo reaccionan ante las facturas, cómo se relacionan con el trabajo, cómo enfrentan las dificultades económicas. Y todo eso va construyendo nuestra programación interna. Si creciste escuchando que el dinero es difícil de ganar, probablemente una parte de ti siga creyéndolo. Si creciste viendo sacrificio constante para llegar a fin de mes, quizás hayas asociado el dinero con esfuerzo extremo. Si observaste que quienes tenían dinero eran criticados o rechazados, es posible que hayas aprendido que prosperar tiene consecuencias negativas. Y entonces aparece una contradicción interna. Por un lado, deseas abundancia, quieres vivir mejor, quieres tener libertad, quieres ayudar a tu familia, quieres viajar, quieres construir proyectos, pero por otro lado, existe una parte inconsciente
que sigue obedeciendo las normas invisibles del sistema familiar. Y esa parte dice: no vayas más lejos que nosotros, no ganes más que nosotros, no seas diferente, no destaques, no pongas en peligro tu pertenencia. Imagina por un momento a una niña que ve a su madre sufrir constantemente por dinero. Ve discusiones, ve preocupaciones, ve lágrimas, ve sacrificios y desde el amor más profundo hace una promesa inconsciente: yo seré como mamá, yo no la superaré, yo cargaré parte de su dolor. Décadas después, esa niña se convierte en una mujer adulta que quiere prosperar, pero cada vez que está cerca de lograrlo, algo la detiene. No porque sea incapaz, sino porque una parte de ella sigue siendo leal a aquella promesa infantil. Algo parecido ocurre cuando en el árbol familiar existieron pérdidas económicas importantes. Quizás un abuelo perdió una empresa, quizás una familia fue despojada de sus bienes, quizás hubo una quiebra, quizás alguien perdió tierras, propiedades o negocios, quizás una guerra, una crisis o una injusticia destruyó el patrimonio familiar. Cuando estos acontecimientos generan mucho dolor y no son sanados, las generaciones posteriores pueden desarrollar miedo inconsciente al dinero, porque el sistema aprende algo muy concreto: tener mucho puede ser peligroso, tener mucho puede significar perderlo todo, tener mucho puede provocar sufrimiento, y entonces el inconsciente desarrolla mecanismos de protección. Mejor no ganar demasiado, mejor no arriesgar, mejor quedarse en una zona conocida, mejor sobrevivir que prosperar. Esto no ocurre porque las personas sean débiles, ocurre porque el inconsciente siempre intenta protegernos, aunque esa protección termine limitándonos. Hay otra dinámica muy frecuente: la culpa de prosperar, la culpa de vivir mejor que nuestros padres, la culpa de ganar más dinero que ellos, la culpa de tener oportunidades que ellos nunca tuvieron. Muchas personas sienten que si prosperan, están traicionando a quienes vinieron antes, como si el éxito las alejara de su familia, como si crecer significara abandonar a los suyos, y por eso se frenan, no conscientemente, sino desde lo más profundo de su programación, porque el amor infantil les hace creer que para seguir perteneciendo deben seguir siendo iguales. Pero aquí hay algo muy importante que comprender: honrar a nuestros ancestros no significa repetir su sufrimiento. Honrar a nuestros ancestros no significa vivir con las mismas limitaciones. Honrar a nuestros ancestros tampoco significa cargar con sus heridas. La verdadera honra consiste en tomar la vida que ellos nos entregaron y llevarla un paso más allá, convertirnos en la extensión de aquello que ellos no pudieron lograr, transformar aquello que ellos no pudieron sanar, abrir caminos nuevos para las generaciones futuras. Muchas veces escucho personas decir: en mi familia siempre hemos sido pobres, en mi casa nunca hubo dinero, nosotros somos gente humilde. Y aunque esas frases parecen inofensivas, en realidad contienen una enorme carga emocional, porque se convierten en etiquetas de identidad. Y cuando una creencia forma parte de nuestra identidad, es mucho más difícil de transformarla. No se trata solamente de tener o no tener dinero, se trata de quién creemos que somos. Si una persona se identifica con la escasez,
cualquier intento de prosperidad puede generar conflicto interno, porque prosperar implica convertirse en alguien diferente y el inconsciente teme el cambio. Por eso muchas personas sabotean oportunidades extraordinarias, no porque no las deseen, sino porque todavía no se sienten seguras, habitando una nueva identidad. Una identidad más abundante, una identidad más libre, una identidad más poderosa. La buena noticia es que todo esto puede cambiar y el primer paso es la conciencia, porque no podemos transformar aquello que no vemos. Comienza observando tu historia. Observa las historias económicas de tu familia. Pregúntate, ¿qué se decía del dinero en mi casa? ¿Qué emociones acompañaban las conversaciones económicas? ¿Había miedo? ¿Había preocupación? ¿Había vergüenza? ¿Había sentimientos hacia las personas que tenían dinero? ¿Quién sufrió económicamente en mi árbol? ¿Quién perdió todo? ¿Quién fue excluido? ¿Quién fue criticado por prosperar? ¿Qué patrones se repiten generalmente tras generación? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, comienzas a descubrir conexiones sorprendentes. Empieza a darte cuenta de que muchas de tus dificultades actuales tienen raíces mucho más profundas de lo que puedas imaginar. Y entonces ocurre algo maravilloso. Dejas de culparte, porque entiendes que no estabas roto, no estabas fallando, simplemente estabas reproduciendo programas heredados. Y desde esa comprensión nace una nueva posibilidad, la posibilidad de elegir. Porque cuando haces consciente una lealtad invisible, ya no necesitas seguir gobernando tu vida. Puedes agradecer a tus ancestros su historia, puedes reconocer su sufrimiento, puedes honrar todo lo que vivieron, pero también puedes decir, gracias por la vida que me habéis entregado, gracias por todo lo que habéis hecho, y ahora elijo vivir una historia diferente. Elijo prosperar, elijo crecer, elijo expandirme, elijo crear abundancia. No para ser mejor que vosotros, no para alejarme de vosotros, sino para dar continuidad a la vida que llegó hasta mí. Porque la abundancia no es una traición, la abundancia es una expansión. Y cuando una persona sana su relación con el dinero, no solamente transforma su vida, también transforma la energía de todo su sistema familiar. Abre caminos nuevos, rompe cadenas invisibles, genera posibilidades que antes no existían y se convierte en un ejemplo para las generaciones que vendrán después. Quizás hoy seas tú quien está llamado a romper ese ciclo. Quizás seas tú quien vino a demostrar que se puede vivir de otra manera. Quizás seas tú quien vino a transformar la historia económica de toda tu familia. Si este episodio ha resonado contigo, te invito a reflexionar durante los próximos días sobre las creencias que heredaste acerca del dinero. Obsérvalas, cuestiónalas, pregúntate cuáles siguen siendo útiles y cuáles ya no pertenecen a la persona que estás decidiendo ser. Porque recuerda algo, tu historia familiar explica muchas cosas, pero no determina tu destino. Tu pasado puede mostrarte de dónde vienes, pero no decide hacia dónde vas. Y cuando eliges conscientemente liberarte de las lealtades invisibles de la escasez, comienzas a abrir la puerta a una nueva realidad. Una realidad donde el amor y la abundancia pueden caminar juntos. Una realidad donde prosperar deja de ser una amenaza y se convierte en una forma de honrar la vida. Gracias por acompañarme en este episodio de las lealtades invisibles del alma. Nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias. Feliz presente.